Hoy tenemos a Alejandro Cuende con nosotros. Se sacó la camiseta y un pedazo de león en la espalda. ¿Qué es ese león? Mi padre murió cuando tenía 10 años y yo empecé a decirle a mi madre que mi padre no estaba muerto, que me había abandonado. Lloros, ansiedad, y me mira y me dice, tu padre estaría súper orgulloso de ti. 2:30 de la mañana, me giro, mi padre. Hice así para tocarle la cara, toqué. Él me dejaba como una parte de él en mí. Y me dicen que esto es un viaje astral. Conseguí superar la muerte de mi padre. ¿Y ahora que vas a ser padre? Yo quería darle a alguien lo que yo no he tenido. ¡Que es niña! ¡Que es niña! He llorado en todas las ecos. Quiero que enseñe el tatuaje. A ver este león. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Altura de Miras. Hoy tenemos a Alejandro Cuende con nosotros. Hoy haremos... Cuende es un apellido que... Que cuente. Que cuenta. Hoy haremos un podcast que es bastante diferente a lo que estás habituados. Básicamente nace de una conversación que tuvimos y en base a una experiencia, pues que la verdad es que me sorprendió mucho y le dije, oye, ¿te gustaría hablarlo esto en un podcast? Y me dijo, pues sí, me apetece y me apetece abrirme, y lo hablé con Roger y me dijo... Hombre, me la vendiste muy bien y estaremos a la altura, estoy seguro. Así que, Alejandro, bienvenido. Gracias. Altura de Miras. El nombre, la altura es porque Alex y yo, como sabes, somos dos tíos ¿Altos? muy Muy conocidos por nuestra altura en general. Los que nos conocen Mira, saben pensar que medimos 1,5 metros, pero bueno. Tampoco medimos mucho mal, pero algo así. Estoy en la medida. Bueno. No, gracias por venir. Y además has llegado a Barcelona porque has dicho que esto de Barcelona a ti no te va, Aparcar, ¿no? tráfico, ¿Tú dónde eres? de Cabrils. Maresma lliure y tropical. Espectacular. Mejor sitio del mundo. Increíble. Es que los que no son del Maresma no... No lo cambio por nada, te no lo lo digo. Y entienden. por Varna menos. Oye, ¿y cómo os conocisteis? Porque claro, yo un poco he oído, pero no sé exactamente cómo surgió vuestro bromance, vuestro Bueno, amor. nos dedicamos un poco a un sector parecido dentro de la industria del mundo inmobiliario, ¿no? Y él se dedica especialmente a hacer piscinas y hemos hecho algún proyecto juntos, básicamente. Y un día allí, pues en medio del proceso, ¿no? Pues Alejandro, que en ese momento estaba muy cachas, no sé ahora, No, Más que nosotros, seguro. no. se sacó la camiseta y de repente vi un pedazo de león en la espalda, que luego te vas a enseñar un momento, Sí. un pedazo de león en la espalda y claro, me surgió y le dije, ¿y ese león? ¿Qué es ese león? La historia es larga, Pues a eso estamos. pero bueno, al final significa alguien que recuerdo muchísimo y tengo ahí arriba, que es mi padre, que de eso va a hablar de eso es el podcast hoy, creo no, sí. Mi padre murió cuando tenía 10 años, entonces, bueno, a partir de ese momento, bueno, yo empiezo a pasar X procesos en mi vida que ya comentaremos. Y ese león viene porque cuando yo era pequeño y con mi padre pues teníamos momentos, porque mi padre trabajaba muchísimo, nosotros vivíamos en Cabrils y él trabajaba en Andorra. Teníamos casa de nuestros abuelos y entonces allí pues teníamos momentos nuestros los fines de semana y tal igual, y sobre todo las películas Disney, gente de los 80, 85, 90, somos de Disney total, VHS, ¿no? Claro. Rebobinada a tope y tal. El Rey León pasó a ser como una película muy top para nosotros, para mi hermana. Y bueno, ya sabéis lo que le pasó a Mufasa, ¿no? Entonces, yo estaba en Australia hace 5 años y decidí tatuarme toda la espalda. Tenía muy claro lo que quería tatuarme, que era un león. No sabía cómo y hablé con mi hermana. Entonces mi hermana diseñó un poquito el principio del tatu. Y conocí a una cordobesa que estaba tatuando allí en Australia y me dijo, hostia, ¿te molaría hacerte toda la espalda? Y dije, sí, porque al final, o sea, era ya la intención. Debe doler eso, ¿no? Si te digo la verdad, me dormí. ¿Sí? Sí. Estuve 7 horas y media la primera y 5 horas la segunda. No, 6 horas la segunda. Pero me dormí. O sea, la verdad es que no te puedo decir que sí duele o no. Sí que es verdad que unas líneas que tengo más allí donde está el culo, ahí es donde más dolió, pero la verdad es que muy bien. O sea, te tengo que decir que es el tatu que menos me ha dolido. Llevo varios y es el que menos me ha dolido. Y bueno, volviendo al porqué del león,
no sé, era como la relación más cercana al león y mi padre, como ya no lo tengo y cómo recordarlo sino tenerlo encima, ¿no? Llevo todos los tatuajes que llevo encima son de mi familia, son todo algo que significa básicamente mi padre, pero sí que llevo a mi familia tatuada en la pierna, llevo a mis perros, llevo a mi hermana. Bueno, esto ¿Y? sí que es ¿Y cómo, hacerlo con criterio. Perdón. cómo murió tu padre? O sea, Cáncer. ¿qué edad tenías tú? Yo di 9, iba a cumplir 10, en agosto de 2002. Yo tenía 9 años, mi padre era muy fumador y no recuerdo muy bien si fue en 2001, a finales de 2001. Le detectaron un cáncer bastante heavy, sí que lo intentaron tratar, pero pues desgraciadamente en agosto de 2002, el 8 de agosto de 2002 murió. Sí que es verdad que fue una persona que de ahí vendrá toda la explicación y todas las historias que os voy a explicar, pero mi padre no quiso luchar para vivir, sino que entendió que era el destino. O sea que eso es lo que tenía que pasar y simplemente, hizo una quimioterapia que lo destrozó y finalmente pues simplemente se fue y punto, ¿no? De hecho, y tú tenías 9, 10 años, sí. Dices que tienes una hermana. Tengo una hermana, Claro. tenía 7. Vale. Sí, sí. Formas de pasarlo totalmente diferentes, ya después lo comentaremos. Pero cuando pierdes a alguien y después de muchísimos años de trabajarlo de esta manera, como antes hemos comentado, llega a una conclusión. Después de todos los traumas que tuve y después de tener la experiencia que te voy a explicar luego, encontré mi mejor terapia en hablar de ello, pero no irme a un psicólogo, pagar 70 euros o ir a la Seguridad Social y un psicólogo porque no me encuentro bien y porque no sé pasar el duelo y hablo con una persona desconocida. No, era momentos como el que tuve con Alejandro, ¿no? De decir, hostia, ¿por qué el tatu, esto, tal? Lo hablo, te lo explico. Hostia, me acabo de dar cuenta que después de tantos años, tantísimos años, sin poder ni nombrarlo, ahora entraremos en esto, pero después de tantos años sin nombrarlo, llegar a la conclusión de que esto es lo que me está dando a mí más libertad. Se está quitando un peso de encima, ¿no? Sí, llevo años quitándome pesos de encima con estas conversaciones. Bueno. No tiene que ser forzado, obviamente irme a una consulta fría donde alguien me pregunta ¿y por qué? ¿Y por esto? Y lo otro, ¿no? Y esto implica que cuando ocurrió, digamos, en vuestra vida, eras muy joven, digamos que se corrió un tupido velo, por decirlo de algún modo, y no se hablaba del tema, ¿o cuál es la razón? No, yo tenía 10 años, pues ya sabéis cómo funciona y tú tienes hijas, entonces sabes cómo va. Yo con 10 años no sabía lo que había pasado, me lo dicen, todo es negro, ¿no? Tu padre ya no está, ¿no? Vas creciendo, te vas dando cuenta que no está, aparecen situaciones tipo te vas al fútbol con los amigos y te viene a buscar su padre le dice ir a hacer un bocadillo, o vámonos al parque de atracciones, o vámonos a no sé dónde, o vámonos a no sé cuántos, sabes que tú no lo vas a tener nunca, ¿no? Y que tengas ese soporte de tu madre o ese soporte de los padres de tus amigos, que la verdad es que tengo que agradecer a toda esa gente que he tenido al lado porque me han tratado como un hijo. He tenido madres y padres a montones, pero no es el tuyo, ¿no? Entonces vas creciendo y entonces, bueno, ahí empieza un poquito la historia que le explica a Alejandro, ¿no? Yo con 14, 15 años, mi cerebro hace un clic que no sé muy bien cómo empezó todo, pero yo empecé a decirle a mi madre que mi padre no estaba muerto, que me había abandonado. Entonces, claro, mi madre en ese primer momento es como, bueno, este chaval está pasando un mal momento, no está superando el duelo. A todo esto yo desde los 10 hasta los 15 no podía oír la palabra papá. O lloraba, o me iba, o me enfadaba, o lo que fuera. Huía de ese concepto, porque para mí era haber perdido lo más importante de mi vida, ¿no? Primero de todo, gracias a mi madre, porque ha sido lo mejor que he tenido en mi vida, ¿eh? Si no hubiera sido por ella, no sé dónde estaría, la verdad. Pero a los 15 años me pasa eso. Entonces, claro,
En ese momento mi madre se preocupa, pero no se preocupa, porque dice, coño, esto puede pasar, ¿no? Cuando pasan 6 meses y el niño sigue diciendo lo mismo, eso comienza a ser preocupante. Hostia, este chaval no está superando el duelo, este chaval, de hecho, está creando un bloqueo muy bestia. Pasa un año y sigue diciendo lo mismo. ¿Y tú te pensabas que Yo era totalmente... O sea, yo... En mi cabeza era cierto que no estaba muerto, que me estaban engañando. Pero hay un momento, es decir, entre el momento que ocurre hasta que tú, digamos, manifiestas esta idea, pasan unos años. Durante este tiempo... Me empiezo a hacer mayor. Bueno, claro, es que de niño... de niño a adolescente. Vale. Y cuando la adolescencia te da lo que te da, que es instituto, chicas, amigos, no amigos, bullers, ¿no? De todo. Que además los niños son muy cabrones en este sentido. Cabrones, sí, Entonces sí. tú tienes ese trauma y ellos ¿qué hacen? atacarlo? Sí. Van ahí, Vale. ¿no? Entonces cuando tú te quieres defender de una cosa la cual no puedes ni escuchar, tú lo que haces es, bueno, lo que yo hice es cambiar el tema. Hostia, si a mí me está afectando que esta gente me diga que mi padre está muerto, pues mi padre no está muerto. Y se acabó, ¿no? Total, pasan años, lo consigo superar, no me expliques cómo, tampoco es una cosa que me guste recordarle a mi madre, porque claro, ella también, pues imagínate el trauma de perder a un marido, coño, y al padre de tus hijos, ¿no? Y bueno, esto pasa, sigo obviamente con el trauma de no poder hablar de mi padre. Hablar de mi padre era un drama, lloros, ansiedad, etcétera, psicólogos, imposible, colegas, imposible, mi madre, ni de coña, ¿no? Y yo con 19 años conozco a mi actual pareja, Carlota, la cual pues empieza a ser como un hilo conductor a ese duelo que yo tenía que pasar algún día, ¿no? Que desde los 10 hasta los 19 no había pasado, y empiezo a como a tener ese de a una persona que quieres y confías, pues ir sacando cositas, muy pocas. Ir abriéndote poco a poco, ¿no? Y me abría... Abrirse es una palabra que no creo que no definen es lo que yo hacía. Era... No sé, era como que al menos tenía la sensación de que podía intentarlo. Nunca me abría, pero podía intentarlo. Pasaron los años, yo lo seguía pasando mal, bueno, tatuajes por 2 sitios, tal cual, antes de León, pero iba teniendo pues inputs de vamos a intentarlo, pero nunca salía. De hecho lo llevo tatuado encima, entonces claro, era verlo cada día, y entonces verlo cada día era algo que casi que me afectaba en negativo. Sí, claro, te llevaba... Porque cada día era verlo y cada día era recordarlo, ¿no? Que también fue positivo en un futuro. Pero bueno, total que con 22 años, yo ya con 20 o 18, 19 comienzo con ella. ¿Ahora cuántos años tienes? Yo tengo 32. Yo llevo pues 13 años con mi pareja. Y con 19 empezamos y yo con 20 o así, un año después, ya vivía con ella. Íbamos en su casa. Y bueno, esta es la historia bestia que tengo de mi padre. No sé si sabéis lo que es un viaje astral. No. Bueno, sí. No en profundidad, pero hemos escuchado. A ver, yo tampoco te voy a explicar lo que es un viaje astral en profundidad, sino que simplemente es una salida de tu cuerpo para ir a buscar X, ¿no? No sé cómo explicarlo bien, pero la mejor explicación es la que tuve, ¿no? Yo estaba durmiendo en su casa. Ese día habíamos cenado en casa de mi madre y ese día yo había aprobado la carrera. O sea, hacía 3-4 días me habían dicho que tenía la carrera. Entonces, estábamos cenando en casa de mi madre y cuando estábamos subiendo caminando, porque vivimos a 500 metros, mi madre vive en centro del pueblo, en Cabrils, y ella vive un poquito arriba en la montaña. Pero nada, 500 metros y caminando 7 minutos. Y íbamos caminando y ella, no sé si salía o entraba o íbamos para casa de mi madre, no recuerdo muy bien la situación, pero se paró con el coche porque iba o a tirar las cajas de las pizzas o a buscarlas, algo así.
Total, que se para y me mira y me dice, tu padre estaría súper, súper orgulloso de ti, de lo que has conseguido. Decir que he sido un niño un poquito conflictivo, por todo eso. Claro, o sea, era algo que me llevaba a tener actitudes muy agresivas, no agresivas de pegar a los niños, pero sí agresivas de ser muy impulsivo, de no hacer caso en clase. Bueno, tenías un trauma y eres adolescente. Es que, Júntalo tenías todo todas. y ahí tienes una bola de fuego que te cagas, ¿no? Y en ese momento, cuando me hace ese comentario, yo pues, coño, me lleno de todo, ¿no? O sea, que tu madre te diga que tu padre estaría orgulloso y que ella está orgullosa de ti, pues es lo mejor que te pueden decir con Sin 20 duda. años o con 22 años, ¿no? Total, bueno, tuvimos el momento con mi madre, cena o no cena, no me acuerdo si era antes o después, y nos vamos a casa. Y cuando estábamos en casa, yo estaba súper cansado, o sea, de esos días que te notas, yo soy de estos de irme a dormir a las 2 de la mañana y levantarme a las 6. Entonces, me fui a dormir, no podía más. Y en una de estas, me levanté, eran no sé, serían las 3 o las 2:30 de la mañana, y me levanté. Hostia, me sentía súper raro, tenía frío, una sensación que nunca había tenido, y entonces vino el momento de más miedo en ese instante, me giro y me veo a mí. Y en ese momento es como, vale, estoy soñando, qué loco. O sea, qué sueño más bestia, ¿no? Pero claro, o sea, los sueños que habéis tenido en vuestra vida, no sé si alguna vez habéis tenido algo muy real o esas sensaciones de, coño, estaba en ese bucle de no puedo avanzar y tal, pero que es muy real, que sudas, que te levantas y dices, coño, lo estaba viviendo, ¿no? Yo en ese momento me intento levantar, o sea, de decir, va tú, fuera. Y no había manera, o sea, era como, tío, estás aquí, ¿no? Y no sé si fue una hora o fue un segundo, pero de golpe cambié de situación, abrí los ojos y estaba delante de casa de mi madre. En la actualidad, en ese momento. O sea, además, cuando murió mi padre, toda la fachada de los pisos donde vive mi madre, toda la terraza de mi madre, todo, era totalmente diferente. Aparezco en la actualidad y veo el portal, la calle, la acera, los árboles frutales de mi madre, todo, coches, todo. Y coño, la misma sensación, como si estuviera aquí, que es real, tío. Me miro en primera persona, me toco las manos, digo, guau, qué heavy. Y en ese momento es cuando la presencia es muy bestia, alguien detrás. Me giro, mi padre. Claro, en ese momento era como, Y era como lo recordabas. no, es que, claro, un inciso en esto, yo no tengo recuerdos de mi padre. Mi cerebro, Pues borró. con 10 años, bloqueó y bloqueó. Lo he intentado con mi madre. Te podría decir que hemos llegado a contar los 5 en moto una vez, haciendo derrapes en un descampado con un Opel Astra, cuando estaba ya paralizado de la izquierda, con la típica bola de camionero, con el coche. Y es que mira, ahora mismo 3 y un susto que me dio en casa. Tú imagínate, con 6 o 7 años. Y claro, recuerdos bloqueados todo, y lo veo. Claro, lo puedes ver en fotos y tal, pero no sé si os ha pasado nunca que veis a alguien en fotos y después te dicen, descríbemelo, y tampoco, ¿no? Y yo pensaba, digo, es que es él, tío. O sea... Entonces mi primera reacción fue, tío, si esto es mentira, voy a hacer así, y cuando hice así para tocarle la cara, Tocaste. toqué y lo noté. O sea, recuerdo que tenía 9 años cuando se murió y mi padre no estaba en casa prácticamente. O sea, yo no tengo recuerdos de mi padre, no me acordaba de nada, a mí no me habían explicado nada porque no quería hablar de él. Bueno, total, la historia es que le toco, yo ahí he hecho a llorar, claro, yo me noto los lloros, me noto las gotas, me seco, y me decía que no llorara. Entonces, de repente, cuando me dice que no llore, yo me callo, porque claro, él me toca también, y me dice, Alejandro, estoy muy orgulloso de ti y tienes que dejarme marchar. Cuida bien de tu hija, de tu hermana y de tu madre. Hostia puta, macho. Y, Hola, y después de eso, yo me levanto, pero sin respirar,
O sea, seguramente estaba, o yo qué sé, con una ansiedad. con una apnea o algo. Se ve que mi pareja estaba al lado, me intentó despertar, estaba frío, pero frío, Hostia. frío. Me levanté y estuve una hora llorando, pero una hora de desconsolado, no entendía lo que había pasado, ¿no? Era algo Bueno, es que es muy difícil de entender. no, muy difícil, claro. Yo, que esto no lo he explicado mi padre, creía muchísimo en las energías. Mi padre deja escrito un diario antes de morirse muy bestia que aún hoy no he acabado de leer porque me cuesta, aparte de que me cuesta entender muchísimo lo que explica, me cuesta muchísimo leerlo porque es tan deep que es que ¿no? El que tu padre, sepas que tu padre se dejó llevar porque creía que era el destino, tío, es fuerte, o sea, Bueno, es fuertísimo. muy bestia. O sea, pensar, ¿no? Piénsalo con un amigo tuyo. Pues imagínate con tu padre, que tu padre haya dicho, de alguna manera renuncio a mis hijos, renuncio a mi mujer, porque es mi destino morirme. ¡Guau! Tú, ¿no? Y en muchas de las fases de sus diarios, de su diario, perdona, habla de la herencia, ¿vale? Yo en el tatuaje, ahora os lo enseñaré, llevo una runa que es Ocil, que es herencia, ¿vale? Herencia pero vital. O sea, mi padre, según lo que yo he leído, tendría que saberlo de él, pero no lo sé, no lo sabré nunca. Pero él creía que yo era como una, o sea, que yo era su herencia espiritual. Porque con que él se tenía que ir, él me dejaba como una parte de él en mí, ¿no? Igual que a mi hermana tiene otras cosas para mi hermana, yo era eso, yo era espiritualmente, yo era parte de él, ¿no? Y como enmendar, no sus errores, pero como el no haber podido vivir, pues hazlo tú por A mí. continuación. Continúa, ¿vale? Bueno, a todo esto, claro, yo esa noche es horrible, yo lo paso fatal, yo estoy una semana entera como si me hubieran pegado una paliza y yo no lo quiero hablar con mi madre. Y a la semana decido explicárselo. Aparte de, ya hablo con gente del espiritismo, gente sobre las runas vikingas, la espiritualidad, etcétera, etcétera. Y me dicen que esto es un viaje astral. Me explican lo que es un viaje astral. Me importa un carajo lo que es un viaje astral, sino que en ese momento yo estaba de... ¡Wow! O sea, me acabo de despedir. Es lo que no hice con 10 años. Acabo de conseguir librarme de todo ese mal que tenía sobre ello. Porque además yo lo tenía como un poquito de odio. Pero claro, tío. ¿Fora? Sí, sí, ¿Me dejas es aquí? normal. ¿Me dejas aquí? No, tío. Y entonces hablo con mi madre. Y le digo, oye, mamá, lo toqué, tal, no sé qué. Y tenía la barbilla. Y me dice, tío, tú esto no lo sabías. O sea, o si lo sabías, tenías 4, 5, 6 años que le tocabas la cara. Dices, muy difícil de que tú te acuerdes de esto y que nadie te lo haya dicho. Es muy bestia. Que realmente hayas tocado y hayas notado eso. Que puede ser, mira, yo me quiero creer realmente que yo me despedí de él en ese momento y que todo este rollo espiritual existe. Porque gracias a eso Vives mejor. conseguí superar la muerte de mi padre. Es espectacular. Y además, fíjate que estos temas, esto que estás comentando, yo creo que está muy bien que lo podamos hacer y además en un podcast pues normal y corriente como es este, porque evidentemente hay muchas cuestiones que solemos no querer tratar, no querer ver o ir pasando, ¿no? De hecho, un día hicimos una entrevista a las chicas esas que Ah, sí. tenían Sí, que se místico. dedicaban, exacto, que fue muy interesante también. Y la verdad es que yo, en primera persona te lo digo, es un mundo que ni conozco, pero que además supongo que a todo el mundo le genera cierto pánico aproximarlo. Pero en tu caso en particular, o sea, cuentas la experiencia y además a ti te fue, vamos, por lo que entiendo fue una bendición, porque a partir de ahí pudiste vaciar todo el contenedor de todo lo que llevabas encima. Imagínate cuántos, estamos hablando de 12 años, 11 años, no entiendo por lo que has dicho, es decir, desde que fallece tu padre hasta que acabas la carrera, pues más o menos. Y esto, a partir de ahí, cuando superas, digamos,
el desgaste físico y mental que supuso la experiencia, empiezas una nueva vida, de facto. Totalmente, totalmente. O sea, me han pasado 1000 cosas más, he vivido 1000 experiencias más, he tenido con mi actual pareja momentos súper malos. Nada ha conseguido empañar esa liberación que tuve con 22 años. O sea, fue algo que es que te diría que casi me salvó la vida. Porque ya sabes cómo acaban estas cosas, ¿no? Al final entras en bucles como el del alcohol, el de las drogas o el de autodestruirte tú mismo Sí. emocionalmente, ¿no? De decir, no valgo para nada, no soy nadie, sin mi padre no soy nada, etcétera, 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 ¿no? Sí que es verdad que soy una persona súper extrovertida y soy una persona con muchísima energía y que esas cosas, aunque me pudieran haber pasado así por la cabeza, nunca fue algo que me llenara y dijeras, ¡buah, tío, se acabó!, ¿no? Pero después de esa experiencia, lo más bestia es que, claro, después de 12 años de no poder ni nombrarlo, empieza esto, ¿no? Empiezan los momentos donde mis colegas me preguntan y contesto. Gente me pregunta o me dice, hostia, ¿y tu padre y tu madre dónde son? No, mi padre y mi madre es de tal y mi padre era de tal. ¿Cómo que era? Falleció. Hostia, lo siento. No, tranquilo. Y, Si es que... y a veces no has pensado el hecho de por qué ahora a los 22 y no a los 16, o sea, quizás porque estás en un momento bueno con tu pareja, te vio maduro Pues fue... te diré una cosa, o sea, aparte que al conocer a mi pareja fue algo súper guapo y además la historia con mi pareja es muy dark y muy buena a la vez porque el destino nos puso, o sea, desde el primer minuto hasta que lo dejamos yo con 25, 26 y ella con 28, estuvimos 3 años separados y el destino nos puso otra vez y ahora vamos a tener una niña. Sí que es verdad que gracias a que ella nunca me apretó, nunca incidió, nunca me forzó a nada, fue la forma más sencilla para mí como de vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar, porque yo siempre en casa era como mi madre, oh, prueba, pero prueba porque eres su hijo y porque quiere que... O sea, el duelo lo conocemos. Claro, el duelo lo conocemos todos. El duelo se tiene que pasar. La pérdida de una persona querida es algo natural, pero cuando pasa es como, eso es un poquito más heavy, pero vamos a poner que tú pierdes a un hijo. Eso es antinatural. Yo lo pensaba con mi abuela empiezo a pensarlo hace 5 o 6 años, ¿no? Hostia, imagínate a mi abuela, ¿no? Pierdes a un hijo, tío. Y ella coge y tira para adelante. Y con la crisis por delante, porque en 2002 pasa, en 2006 crisis, bla, 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 tienes que vender la casa, tienes que dejar de hacer, pam, y dices, y sigues ahí, ¿no? Y lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué es más mi padre para que yo tenga que estar 12 años viviendo de esa manera? Porque además es que, coño, yo sufría cada día. Claro. Era horrible. Y una pregunta, tu hermana, que también vivió la misma experiencia, pero seguramente pues un poco más joven, ¿tuvo algún paralelismo su historia o fue totalmente diferente? La historia de mi hermana es totalmente diferente a la mía. Obviamente el sufrimiento es el mismo, es exactamente el mismo, porque perdemos a la misma persona y obvio que lo quería exactamente igual que yo, pero claro, yo no puedo hablar de mi hermana. Primero porque fue y sigue siendo, que eso es una cosa que algún día tendremos que abarcar, yo y mi hermana, es algo que nunca hemos... Sentado. Hablarlo sí, pero sentarnos y hablar... Profundizarlo. Profundizar en ello. Profundizarlo nunca. Nunca. O sea, ha sido algo que ha quedado como un tabú que hemos superado ella y yo. Y cada uno por su camino. Y escolta, genial. Y ahora que vas a ser padre, al final, bueno, Alex sabe de qué va la historia, pero tú estás a punto de serlo, y en mi caso también, pero de momento no sabemos lo que es. Hay un elemento fascinante en eso, ¿no? Que es decir, que vas a crear vida. Bueno, de hecho ya la has creado. Entonces, ¿hay alguna
¿Alguna relación que tú sientas? Es decir, como si esto fuera a completar la siguiente etapa de todo este proceso. Mira, hablando de esto, se lo cuento a mi pareja y se lo cuento a mis suegros y se lo cuento a mi madre. Yo desde que pierdo a mi padre quiero ser padre. O sea, claro, yo quería darle a alguien lo que yo no he tenido. Correcto. Y ahora que, claro, yo con mi pareja, con 22, 23, yo era como easy. Pero no era el momento, ¿no? Yo me voy a Australia y en ese momento que estamos separados, yo en ese momento empiezo a tener como un algo que me dice, tío, o sea, sí, muy bien Australia, fiesta, surf, trabajo, dinero, tal, no sé, como que hay algo que quiero tener y no estoy teniendo. No lo pensaba, no era algo que... No, quiero ser padre, no. Pero fue llegar, es que además fue heavy porque fue llegar, estar un añito y algo separados, volver y a los 8 meses, era una cosa buscada, obvio, pero una cosa que, oye, Ja veurem. ja veurem, ja passarà, si passa, passa, i si no, també. Paso. Pum, ¿no? Cuando a mí me dio de primeras, yo no me lo creo. Y de hecho fue muy buena la conversación porque me trae las, ¿sabes? Las tiritas que le da, pero que le da la amiga. La amiga con el test de ovulación y no sé qué, le da la cajita porque ella ya se ha quedado y entonces, no, ya a mí me sobra, toma. Y me vino con las tiritas. Y nosotros no sabemos cómo funcionan ¿Sabes, las tiritas. ¿Sabes lo que le dije yo, no? Esto es COVID. Esto, rayas COVID. Esto es COVID. Esto es COVID. Y nos partíamos, ¿no? Y entonces ahí es donde a mí me coge el... Hostia, escúchame, Clear Blue, que me diga... ¿Y de cuántas, no? Sí, No, pero el niño... El mejor inversión de la historia. Totalmente. Yo también. Totalmente. Entonces fuimos al día siguiente y efectivamente, patapum. Cataclán. Además, más de lo que nos esperábamos, porque además el Clear Blue nos Te dice... dice las semanas, sí. 3 y pico, 3 más. que tú ya dices, tú, pavo, sí, esto tendría que ser de ayer, ¿no? Y vamos al ginecólogo y el ginecólogo nos dice una más, y es como, wow. Pues esto también suma mucho, sí. ¿Vale? Sí. Entonces yo en ese momento, la verdad es que, bueno, es uno de los momentos más felices de mi vida porque sabía que iba a cumplir el sueño de ser padre y poder darle a alguien lo que yo no he tenido, como he dicho antes. Y además, yo no quería nada, a mí me daba igual, o sea, que viniera, sana o que viniera. Pero nos pasó algo muy curioso, que es que nos dijeron que era niño. Todo perfecto, guape, tal, fútbol, no sé qué, tal, La clásica. Y hubo no sé, estaría trabajando y había un amigo que estaba conmigo y me llama mi pareja llorando. Oh, y era el tercer mes, el de las pruebas. Claro. Hostia, cagado. No, claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es niña? ¿Qué es niña? Y yo, ¿tú crees que me tienes que llamar, por favor, gritando de esa manera para decirme eso? Total, que todo el proceso, aparte que ya se ha encontrado perfecta, que yo creo que también es como una señal de decir, tío, os lo merecéis, ¿no? Claro. Después de todo, creo que es, como has dicho, es la culminación de ese ciclo, o de ese círculo, donde yo empecé perdiendo a mi padre, tuve que pasar todo ese calvario, ese duelo, porque calvario creo que es demasiado. Calvario es lo que están pasando los chavales en Gaza o los niños en las guerras o la gente que no tiene para comer, ¿no? Pero creo que pasé un momento muy duro para mí durante todos esos años, y desde la historia que os he explicado la cosa empezó como a enderezarse y a tirar para arriba. Pues cuando nazca y te la pongan aquí, Uf. ahí vas a culminar un momento de tu vida muy importante. Además soy una persona muy fácil de llorar, o sea, he llorado en todas las ecos. En todas. ¿En serio? Absolutamente en todas. Hostia. De hecho, yo soy campeón, pero de verdad no, es que soy no. muy fácil, Yo pero es que tampoco, demasiado. De hecho, ayer en casa, montando el armario, Ah, bueno, hasta sonando Phil Collins, Tarzán, mirando Es el armario buenísima. lleno de ropa, ¡fua, tío! Pero mira, es que me da, ¿sabes? Es como...
Y me mira mi pareja y se empieza a descojonar, porque claro, es que soy muy llorón. Bueno, muy hombre, llorón. Pero desde pequeño, o sea, desde que mira, pasa eso. cada uno es como es, tu experiencia vital y lo que te tocó afrontar, pues da más sentido a que puedas sentir algo así. Pero estando en un escenario similar, en este sentido, en estado de, ¿cómo es? De buena esperanza. De casi papi. De casi papi, sí. casi No, pero es verdad que, bueno, es un descubrimiento de nuevas cosas que te han contado, porque Vais a flipar. todo el mundo a tu alrededor, pues más o menos te cuenta la historia, pero hasta que no la vives, y de momento aún tiene que salir del horno, ¿no? Pero, que por cierto, qué caro es todo, porque claro, yo no sabía, o sea, ahora te bajas las listas de cosas que necesitas y yo Pues pensaba, bueno, pues una espérate, cuna, pañales, espérate. una bañerita y un cuchet. Sí, Y no, no, no es solo eso, no es solo No es solo eso. No es solo que te eso. duran los No, pañales. chaval, ahora soy experto en carritos de bebé. Amazon. Me lo sé de Amazon, cojones. pañales en Amazon. Yo He los he descubierto vendido que son todo. más baratos. Ah, ya lo has vendido. Bueno, tú es que... Sí, no, te puedo No, es ver. verdad que la economía de escala aquí funciona si vas más o menos a la par que con familia El y segundo tal, ya te sale mucho más ya económico. va saliendo, pero en cualquier caso es una gran cosa. Si de hecho el fomento de la natalidad tendría que ser algo que yo creo que se debería hablar mucho más, porque todos pues más o menos vamos haciendo nuestros pinitos, ¿no? Vas a ser Totalmente. padre, tú ya eres padre de 2 niñas, yo voy a ser padre, pero coño, que es algo fantástico, ¿no? Y que a veces parece que no se quiera ni Bueno, hablar. hay que estar preparado, Bueno, o sea, habrá hay que muchas cosas que estarlo. no te las cuentan. Habrá que estarlo. Oye, varias Hay que cosas estar porque preparado. estamos llegando al final del tiempo del podcast y no sé si te ha quedado algo al tintero. Solo una cosa, que quiero que enseñe el tatuaje. Exacto. ¿Y lo enseñarás dónde? En Lucio. En Hay que Lucio. explicarlo. Exacto. Así que yo creo que es un buen final Muy para bueno. esta Podría magnífica ser conversación. un cuadro de los de aquí. Perfectamente, porque yo creo que ha sido una conversación maravillosa. Es lo mejor, creo, de poder hacer un podcast como este, es tener conversaciones profundamente humanas, es decir, explicar historias que verás que seguro que hay mucha gente que se puede sentir Totalmente. muy cercana a esto y que, Totalmente. igual Y que, no la, te y que le vas a escribe ayudar mucho. y que la vas a ayudar, con lo Solo- cual gracias solo por escuchando. hacerlo. Gracias a vosotros porque realmente me he sentido súper cómodo. Me hizo mucha ilusión que Alejandro me lo dijera y es que tenía muchas ganas porque, como os he dicho antes, es parte de ese healing y de esa cura que estoy haciendo o que llevo haciendo tantos años en sacarlo, decirlo, te gusta bien, no te gusta. Next. Oye, Alejandro, esto es perfecto. No tenemos que olvidarnos, ya que estamos, de enviar recuerdos a tu familia, Sobre a todo. Willy, a Bea, Sobre todo. y a la Sí, familia sí, sí, alargada, y a sí, los sí. niños, etcétera. Total. Y yo acabaría con un momento apoteósico que es el león. Sí, claro. Vamos Y, a ver el león. a ver, la cámara que tenemos que hacerlo es Vamos, esta, así que te vamos. tienes Me que... levanto, ¿eh? Y me giro porque ya no estoy tan No te cachas como antes, levantes. ¿eh? He somatizado con mi mujer. eso es la- He somatizado con mi mujer. A ver, este león... Míralo. Ole. Pues oye, Sí, antes estabas más fuerte, ¿eh? Ahora se me ven los choricillos. muchas Vale, gracias. Alejandro. Y, hostia, ha sido un Muchísimas placer. gracias a vosotros. Tío, De muchas verdad, gracias, un ¿eh? placer. Y Muchas gracias. Ha sido Bueno, brutal. pues hasta la próxima. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.